Bueno, el teórico que vamos a impartir hoy va a tener que ver con la didáctica operativa dentro de la psicología social, ¿no es cierto? Una vez que terminen de ver el video o presenciar la clase, se van a dar cuenta que esta didáctica enaltece nuestra carrera y desde adentro, digamos, vamos a ver durante estos 3 años cuántas cosas compartimos y cuáles fueron los lugares por donde tuvimos que transcurrir, ¿no es cierto? Bueno, la palabra didáctica es el arte y la técnica de la enseñanza o una metodología de aprendizaje, ¿no? Va a tener que ver con eso. En nuestro caso, no es que es tomada de alguna técnica convergente o de alguna teoría, sino que nace justamente del centro de nuestra psicología social. Ustedes saben a esta altura de la carrera, ¿no es cierto?, que ya conocemos los dispositivos y los lugares donde nos desempeñamos, ¿no? Nosotros tenemos una clase teórica de aproximadamente unos 45 minutos y después un espacio de grupo operativo. En esa clase teórica, digamos, siempre se produce un disparador, ¿no? Disparador como esta multitud de sensaciones y estímulos intelectuales y emociones, ¿sí? En los grupos operativos nosotros sabemos que trabajamos desde las vivencias de los integrantes, ¿no? Es ahí donde confluye el pensar, sentir y hacer en un espacio que es sumamente rico para todos los integrantes, ¿no? La diferencia del aprendizaje racional o esta educación bancaria que proponen algunas instituciones y nosotros, es que nosotros desde nuestra formación tenemos incluido todo nuestro potencial, ¿no? Incluimos nuestra capacidad vincular, nuestra creatividad, nuestras fantasías también. Entonces tenemos esta doble tarea que es no solamente elaborar el teórico y trabajar sobre la teoría, sino construir un grupo con otros, ¿no? Que va a tener que ver con esto, del tendido de la red vincular. Si bien la meta final de la carrera es acceder al rol de coordinador, tuvimos que pasar por estos 3 años estando en un grupo para vivir esta experiencia, ¿no? Participando desde el lugar de integrante, asistiendo desde diversos roles, cooperando, etcétera. Entonces, retomando con esto que tiene que ver con la didáctica, la que postulamos nosotros desde la psicología social, digamos, es una didáctica que plantea una estrategia o una planificación que tiene como objetivo no solo comunicar la información, que va a tener que ver con la tarea informativa, sino también desarrollar actitudes y aptitudes, que es la tarea formativa. Es decir, nosotros no solo buscamos el objetivo en el material teórico, sino también elaborar ansiedades que tienen que ver con lo nuevo, ¿no? Con esto de aprender a aprender en cada situación de cambio, ¿no? Los miedos básicos, el miedo al ataque, el miedo a la pérdida que se presentan en esta nueva instancia de aprendizaje, están todo el tiempo, digamos, ahí emergiendo en el acontecer del grupo, ¿no? A algunos participantes le va a ser mucho más fácil hablar desde la teoría, digamos, retrabajar lo que tiene que ver con la teoría, y otras personas le van a dar como más lugar a formar la trama vincular, ¿no? Esto de trabajar con el otro. Sin embargo, el coordinador lo que va a tratar de hacer, digamos, es tener la mirada atenta para que ambas cosas vayan transitándose en forma paralela, ¿no? Esta metodología, digamos, la que plantea la didáctica operativa en psicología social, propone o poner en juego o mover 3 tipos de estructuras de los sujetos dentro del aprendizaje, ¿no?
Dentro de estas tres estructuras están la estructura cognitiva, la estructura afectiva y la estructura de acción, ¿sí? La cognitiva ¿con qué va a tener que ver? Va a tener que ver con poder articular la parte teórica desde mi ecro, ¿no es cierto? Entonces, algunas veces esta teoría, digamos, la voy a poder articular. En otras ocasiones la teoría se va a complementar con mi ecro y en otras, cuando la carga de ansiedad es tan grande o cuando el atravesamiento va en incremento, digamos, esta teoría va a chocar con mi ecro, ¿no? Entonces lo que se apunta es a desarrollar la capacidad de análisis, de interpretación, de confrontación, de integración, ¿no es cierto? Frente a un obstáculo habrá que aprender a convivir con él, ¿no? Aprender a tolerarlo. Quienes puedan, digamos, hacer como síntesis parciales entre lo nuevo y lo que traigo, van a poder hacer como una síntesis parcial. Y en algún momento o en otras ocasiones esta síntesis va a ser más totalizadora, ¿no? Va a tener que ver con poder hacer un insight o un pensamiento más profundo, ¿no? Lo que tiene que ver con las estructuras afectivas, en esto también de aprender a aprender, se ponen en juego nuestros sentimientos. Por eso hablamos de estructuras afectivas. El grupo, digamos, como situación de aprendizaje, impacta muy profundamente sobre el sujeto. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de esto del efecto grupo? Primero, cuando una persona ingresa en un grupo tiene como un estado de regresión, va para adentro, reactualiza su propio grupo, su grupo primario, digamos, reactualiza sus vínculos, la noción de afecto, de compañerismo, de competencia, esto de amor y de odio, como decía Freud. Y bueno, impacta tan profundamente en el sujeto que muchas veces también nos paramos desde la resistencia al cambio, con las ansiedades básicas, o me siento perseguido o me deprimo, digamos, si me quedo ahí y me paro desde un lugar de resistencia al cambio, va a ser como mucho más difícil, ¿no? En cambio, si puedo tener como una adaptación activa y una mirada más abierta, esto posibilita el aprendizaje, como siempre decimos. El grupo cuestiona profundamente la identidad del sujeto, por eso es que nosotros hablamos de estructuras afectivas. Luego va a hablar de las estructuras de acción, ¿no? Las estructuras de acción, ¿con quién tienen que ver? Va a hablar de las conductas que se ponen en juego justamente frente a esta didáctica, ¿no? Nosotros no debemos olvidar, digamos, que partimos de la concepción de aprendizaje como una apropiación instrumental, ¿no? Realmente pasar por todos estos dispositivos hace que uno se apropie de la teoría de una forma instrumental. Entonces, nuestro ecro ya ha aprendido con H y modificado, digamos, se transforma en una herramienta que está orientada hacia la modificación de los sujetos en el campo de trabajo, ¿no? Donde nos toque trabajar y, por supuesto, en el contexto donde estas personas se relacionan, ¿no? Después va a hablar esta didáctica de los 4 momentos de la operación, ¿no? No olvidemos que nosotros nos formamos para operar, algo así como unos cirujanos del campo grupal, ¿no? Entonces va a decir este teórico que toda tarea o toda operación, digamos, tiene 4 momentos, ¿sí? La estrategia, la táctica, la técnica y la logística, ¿sí? La utilizamos tanto en la planificación como cuando la llevamos a la práctica o a la praxis, como decimos en psicología social, ¿no? Bueno, la estrategia va a tener que ver con toda la planificación global, ¿no? Podemos decir que la didáctica es una estrategia centrada en la resolución y en la remoción de los obstáculos en cuanto al aprendizaje, ¿no?
En cuanto a la táctica, la utilizamos de acuerdo a la estrategia que planteamos, ¿no? Está más vinculada al desarrollo del proceso. Después lo que tiene que ver con la técnica es la herramienta que contamos para trabajar. Nosotros, por ejemplo, contamos con la técnica del grupo operativo y a partir de esta técnica, digamos, obtenemos un doble aprendizaje que tiene que ver con lo teórico y con la parte vivencial. Y por último, la logística tendría que ver con todo lo que es relevamiento de datos, inventarios, registro, con qué cosas contamos, qué cosas necesito, cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras limitaciones. Ustedes recuerden que por una cuestión ética debemos tener muy claro cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? En qué soy, digamos, mejor, en qué lugar me siento más cómodo y cuál es el lugar donde yo sí podría trabajar y en cuál realmente reconozco que tengo una limitación y no puedo hacerlo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, si yo tuve alguna cuestión de ser mi ser violentado en cuestiones de violencia de género, si yo voy a llevar adelante un grupo de esta característica, seguramente voy a estar sobreimplicado. Entonces, no voy a actuar desde un lugar objetivo. Entonces, si yo reconozco mis limitaciones, lo más sensato sería que tome otro camino, ¿no? Con esto tiene que ver. Y luego hablar de las características de esta didáctica operativa. La primera, digamos, y la fundamental, tiene que ver con la didáctica de los emergentes. En esto que veníamos hablando antes del observador y el rol de observador y demás, siempre los emergentes son un tema súper importante al momento de tomar en cuenta, ¿no? En este caso, toma en cuenta emergentes que aparecen en los distintos dispositivos, no solamente en el grupo operativo, sino también en la clase, y analizar estos emergentes nos permitirá saber las dificultades y los logros, ¿sí?, que tiene este proceso grupal para poder hacer o rectificaciones o rectificaciones. Ustedes vieron que cuando tenemos clase normalmente está el docente y también está el coordinador y los observadores, porque nosotros hacemos como una lectura, digamos, de lo que sucede, de cómo está el grupo en relación a la teoría, si tiene algún obstáculo epistemológico, digamos, que tiene que ver con el entendimiento o con esto de no comprender, o quizás puede ser epistemofílico, que tiene que ver con la ansiedad que me genera este mismo teórico. Entonces todos estos emergentes, los observadores, el coordinador, o al revés, el docente le va a decir al coordinador, mira, el grupo tiene como un obstáculo en este momento. Por supuesto, todos estos emergentes se pasan en la reunión de supervisión, ¿no? Pero siempre es sumamente importante y de mucha utilidad, digamos, estar atento a los emergentes. Después va a hablar de la heterogeneidad grupal, ¿sí? Todas las personas que intervenimos o que conformamos la institución, digamos, ya sea alumnos, coordinadores, observadores, docentes, la propia dirección, provienen de distintos lugares, ¿no? Todos tenemos distintas historias, distintas formaciones, distintas experiencias, ideales, miradas de ver, muchas miradas de ver distintas, digamos, de ver una misma teoría o de abordar un grupo, ¿no? Esto permite entonces que el abordaje de la información, sea la clase o sea una consigna, digamos, va a ser abordada de acuerdo a la experiencia de cada uno, ¿no? Todos son distintos a nivel grupal y también en la institución, en relación al sexo, a las edades, a las ocupaciones, a cómo se desempeñan. Entonces, esa misma información, cada uno le aporta algo que le resuena, ¿no? En los grupos, por ejemplo, si esos obstáculos pueden salvarse, los de las edades, el sexo, las ocupaciones y demás, si eso puede salvarse, los obstáculos de la heterogeneidad, permite una convergencia de aportes, digamos, es mucho más rico, ¿no? Porque cada cual aporta un pedacito totalmente enriquecido por las experiencias de cada uno.
Se va a decir desde una mirada grupal, por ejemplo, que en el operativo la reconstrucción de un teórico, digamos, el grupo va a recrear ese teórico como un mosaico, ¿no? Donde cada uno va a aportar su pedacito desde su propia experiencia, ¿no? Entonces, cuando está el collage final, digamos, si bien no es el mismo o no tiene la misma información y forma que como fue dada la clase teórica, es mucho más rico porque está armado desde la experiencia de cada uno, ¿no es cierto? Después va a hablar de que es acumulativa. Entendemos por esto, por supuesto, los saltos de cantidad a calidad, ¿no? Esta acumulación dialéctica de información es sumada a esta convergencia de aportes, ¿no? Cada uno va aportando, sumando, y esto va creciendo en cantidad y en algún momento se logra como esta comprensión más profunda, ¿no? Un salto de calidad, de cantidad a calidad, ¿no? El famoso insight. Después va a decir que va a hablar de la interdisciplina, ¿sí? Nuestra epistemología convergente, llamada psicología social, proviene e integra distintas disciplinas, ¿no? Va a hablar del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, de la semiología, del psicoanálisis y la contribución de tantos aquellos que han trabajado en interpretar las relaciones, digamos, y la estructura socioeconómica y la vida psíquica de los sujetos, ¿no? Después va a decir que tiene un núcleo básico, ¿sí? Nuestra educación tiene ejes temáticos, ¿no? Orientada, es una educación con ejes temáticos y está orientada, digamos, a que el sujeto pueda resolver nuevas situaciones tanto en el presente como en el futuro, ¿no? Es algo que nunca se acaba. Y después va a decir que es instrumental y operativa. Dijimos antes que esto tiene que ver con la apropiación instrumental y poder llevarlo a un campo de acción concreto, ¿no es cierto? Nuestro aprendizaje se transforma en praxis porque nosotros trabajamos con grupos, ¿por qué? Porque estuvimos 3 años transitando esa experiencia, ¿no es cierto? Entonces, qué mejor que una persona que estuvo transitando todos los, digamos, haciendo todos los roles, transitando todas las experiencias, para poder, desde su propia experiencia y su propia transformación, poder trabajar con ellos. Por eso insistimos siempre en esto de poner el cuerpo, de realmente dejarse atravesar, de transitar la crisis, para salir enriquecido para el momento donde yo realmente tenga que operar, ¿no es cierto? Y luego va a decir que es problemática. La didáctica, digamos, está orientada a la resolución de conflictos en el aprendizaje, ¿no es cierto? A veces, y como todos sabemos, en los grupos esta problematización, va a tomar forma de dilema, ¿no? Ustedes se deben acordar que a veces estamos en el polo de la dilematización, donde es un ping-pong de acá para allá, de acá para allá, y digamos, esto lleva a la paralización, al empobrecimiento de la producción grupal, ¿no? Entonces este sistema resuelve este pasaje de dilema a problematizar. Puede ser por la intervención del coordinador, por una dinámica, por un taller, por un mismo integrante. Digamos, lo que se busca es la problematización para poder, digamos, esto, ¿no? De la tesis, antítesis y la tesis, que es la idea superadora. Si nos quedamos en el dilema, el grupo se va empobreciendo, ¿no? Y luego va a hablar de que es multiespacial. ¿Por qué es multiespacial? Además de porque se desarrolla en diversos espacios, por ejemplo el salón, los grupos operativos, los talleres, etcétera. Cuando uno está en un grupo, hace una tarea o va a la práctica o se encuentra con un otro, digamos, esto se extiende, la práctica se extiende en los bares, en los trenes, en los autos, en las casas. Entonces, por eso dice que es multiespacial, porque en todos los ámbitos donde uno tenga la oportunidad
lleva esta cuestión de diálogo y conversación en cuanto a la tarea, ¿no? Si estoy con mi compañero, si me encuentro, etcétera. Entonces, nuestra didáctica de aprendizaje contiene didáctica de emergentes, es grupal, acumulativa, interdisciplinaria, de núcleo básico, instrumental y operativa, problemática y multiespacial. Por supuesto, también está encuadrada dentro de un esquema, estos dispositivos que ustedes ven que siempre se repiten, que son iguales. Lo que tiene que ver con la clase, en la clase va a estar el docente, los alumnos, la coordinación y el grupo de observadores. Ahí es el momento donde se leen los emergentes, estos que hablábamos, ¿no es cierto? En cuanto al grupo, por supuesto, van a estar los integrantes, la coordinación y los observadores, ¿sí? Después hay un espacio aparte para la observación y la coordinación, y por última instancia este equipo de supervisión, ¿no? Donde se analizan las crónicas, se planean estrategias, procesos correctores, se reformulan las hipótesis, y esta supervisión va a estar a cargo de un responsable, los coordinadores, los observadores y el docente, ¿sí? Entonces, analizando nuestra didáctica, que es tan rica y sumamente interesante y transformadora, por supuesto, porque nos permite transitar todos estos espacios durante 3 años. Por eso nosotros siempre decimos que aprovechen ese espacio, porque es único, digamos, una vez que uno deja de transitar lo que tiene que ver con la formación, es algo que nunca se vuelve a repetir. Nuevamente vamos a hablar de esta cuestión que tiene que ver con la educación bancaria o racional, digamos, donde el docente en una clase ocupa el polo de la contradicción, y por el otro lado están los alumnos, ¿no? Esta cuestión del alumno como ser sin luz, o estos vasos vacíos donde uno debe llenar de información, ¿no? Muy por el contrario, en nuestros espacios, digamos, en esto de la dinámica y el intercambio, muchas veces lo que nosotros decimos es puesto en cuestión por los alumnos. Y ahí donde uno empieza a reformular, a querer abordar la temática desde otra forma, por ahí el lenguaje es demasiado conceptual, por ahí al contrario, emitimos datos, entonces nos da la posibilidad de repensarnos y para la próxima tener en cuenta estas cuestiones que los alumnos nos dicen. Otras veces nos encontramos haciendo constante síntesis y aprendiendo de estos alumnos, ¿no? Diciendo palabras que de golpe nos descubrimos en un intercambio. Entonces, esto va a decir que el docente también aprende, ¿no? Y esto es lo que Pichon domina, este término tan lindo, que es el enseñaje, ¿no? Que es enseñanza y aprendizaje, ¿no es cierto? Y por último, lo que vamos a decir de esta didáctica operativa, digamos que lo que nosotros buscamos no es solamente que el alumno logre este objetivo, ¿no? El objetivo final de esta didáctica no se limita a eso, a resolver obstáculos, sino se constituye en la creatividad como camino para resolver las crisis, ¿no? Incluyendo el placer de recorrer este camino y no solo la obtención de los objetivos, ¿no? Por eso siempre nosotros les decimos esto de aprovechen el espacio, participen, déjense atravesar, enójense, frústrense, lloren, pero aprendan realmente con esto de la apropiación instrumental, ¿no? Que va a tener que ver con crear herramientas para yo poder salir el día de mañana a trabajar con grupos. Bueno, esto es más o menos lo que tiene que ver con la clase del jueves a las 18 horas. Los espero y les mando un beso grande. Hasta luego.